A ver, y si te dijera que una de las preguntas más complejas de la informática teórica podría depender de si permitimos un simple o en una línea de código. Es una idea que te hace pensar que la diferencia entre algo teóricamente posible y algo imposible puede estar en una simple palabra de 3 letras. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material que, la verdad, parece sacado de un laberinto de espejos. Es un artículo académico de Hen Zhang y Yan Zhang. Se titula Expresividad de los programas lógicos bajo la semántica general de modelos estables. Nuestra misión, que es sencilla de plantear pero increíblemente difícil de responder, es: ¿un tipo de programación que usa la palabra o es de verdad más potente que uno que no la usa? O sea, ¿o es solo un atajo, una forma más cómoda de decir lo mismo? Conectar esa pregunta, que parece algo súper de nicho, con algunos de los mayores problemas sin resolver de las ciencias de la computación. Así que vamos a analizar sus hallazgos, que son muy elegantes, pero también vamos a poner el dedo en la llaga. Vamos a preguntarnos hasta qué punto estas construcciones teóricas tan perfectas sirven para algo en el mundo real. De acuerdo, pues empecemos por el principio, porque hay que sentar las bases. El artículo habla de programación lógica. Antes de meternos en líos, ¿podemos explicar qué es eso de una forma que se entienda? Porque no es la programación que la mayoría conoce, ¿no? Claro. Imagina que la programación habitual es como dar instrucciones de GPS paso a paso. Gira a la derecha en 200 metros, luego sigue recto. Le dices al ordenador cómo hacer algo. La programación lógica es diferente. Es como si al GPS solo le dieras la dirección de destino y un libro de normas de tráfico, y le dijeras: este es el destino y estas son las reglas. Tú mismo, busca la mejor ruta. No le dices el cómo, le describes el qué. Le das un conjunto de hechos y reglas sobre un problema y el sistema pues deduce las soluciones. Entendido. Es un enfoque más declarativo, por así decirlo. Y dentro de este mundo, el artículo se centra en 2 dialectos. Por un lado, los programas normales y, por otro, los programas disyuntivos. ¿Cuál es la diferencia real entre ellos? Pues la diferencia es precisamente ese o del que hablabas al principio. Un programa normal funciona con reglas muy directas, muy deterministas. Una regla podría ser: si la alarma de incendios está sonando y ves humo, entonces hay un incendio. La conclusión es única. Hay un incendio. No hay ambigüedad ninguna. Vale, eso es fácil de seguir, lógico y directo. ¿Y el disyuntivo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Un programa disyuntivo introduce incertidumbre en la conclusión. La regla podría ser: si suena la alarma del edificio, entonces hay un incendio en el primer piso o hay un incendio en el segundo piso. El sistema sabe que una de esas dos cosas, o incluso las dos, es cierta, pero no sabe cuál. Introduce una elección, una bifurcación en los mundos posibles que el programa puede concebir. Y la gran pregunta que aborda este artículo es, bueno, si esa capacidad para manejar la incertidumbre con un simple o le da superpoderes. Ya veo. A primera vista parece que sí, ¿no? Poder decir es esto o lo otro suena mucho más flexible que tener que afirmar siempre una única cosa, pero supongo que no es tan sencillo. Exacto. Y para complicarlo un poco más, el artículo no se limita a ejemplos de juguete como el del incendio. Aplica estas reglas a lo que llama estructuras no herbrandianas. Es un término un poco técnico, pero la idea es clave. No estamos hablando de un universo con un número fijo de objetos, como piso 1, piso 2, sino de reglas que pueden aplicarse a dominios infinitos o increíblemente complejos. Piensa en reglas matemáticas que se aplican a todos los números enteros, que son infinitos, o las reglas de la química, que se aplican a combinaciones de moléculas casi ilimitadas. O sea que el campo de juego donde comparan estos dos lenguajes es enorme, potencialmente infinito, y la forma de medirlos, según entiendo, tampoco es trivial. No se trata de cuál es más fácil de escribir, ¿verdad? Es algo que llaman equivalencia de modelos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la verdadera prueba de poder es si ambos lenguajes pueden describir exactamente los mismos conjuntos de realidades posibles. Imagina que cada posible solución a un problema es un mundo. Un lenguaje es más expresivo si puede describir un conjunto de mundos que el otro no puede ni imaginar. Y el artículo defiende que esta es la medida importante hoy en día, porque los sistemas de IA no solo responden sí o no, sino que generan modelos completos de situaciones, como diagnósticos médicos alternativos o distintas estrategias de negocio. Quieres saber si tu lenguaje puede concebir todas las posibilidades relevantes. De acuerdo. Creo que tenemos el tablero y las reglas del juego. Un lenguaje directo
contra otro con el poder de la incertidumbre, el O, compitiendo en universos potencialmente infinitos. El primer gran hallazgo del estudio me dejó alucinada, porque va totalmente en contra de lo que mi intuición me decía. Afirman que en estos mundos infinitos, el O no añada ningún poder, que se puede traducir un programa disyuntivo a uno normal y son equivalentes. ¿Cómo es posible eliminar la incertidumbre del O? Aquí es donde los autores se sacan un conejo de la chistera. Es un truco matemático increíblemente ingenioso, la verdad. Lo que demuestran es que, si tu universo de objetos es infinito, como los números naturales 1, 2, 3, puedes usar esa misma infinidad como un recurso, como una especie de disco duro infinito. Espera. ¿Cómo que usan la infinidad como un recurso? Eso es una ciencia ficción. Parece que se sacan un as de la manga. Es que lo es, en cierto modo. Lo que hacen es crear lo que llaman funciones de codificación. Imagina que tienes la cláusula disyuntiva, hay un incendio en el piso 1 o en el piso 2. Lo que hacen es inventar una forma de asignar un número único y exclusivo a esa disyuntiva completa. Por ejemplo, al par, piso 1, piso 2, le asignan el número, qué sé yo, 583. Entonces, en lugar de la regla disyuntiva, crean una regla normal que dice, si suena la alarma, entonces el número del problema es el 583. ¡Ah! Es como crear un código postal único para cada posible elección. Si la elección es pizza o hamburguesa, le asignan el código postal 28013 y luego el programa normal simplemente razona sobre ese número único. Justo. Es una manera brillante de convertir una disyuntiva en un hecho concreto sobre un objeto, en este caso un número, que representa esa disyuntiva. Han empachetado la incertidumbre dentro de un dato concreto. El problema es que para que este truco funcione siempre, para cualquier posible O que se te ocurra, necesitas una reserva infinita de códigos postales. Y eso solo lo tienes en un dominio infinito. Ya veo. Es un truco muy listo, pero suena a trampa. ¿Es realmente una traducción o es más bien una simulación muy enrevesada? Esa es la pregunta filosófica que se esconde detrás, y es mi principal crítica a esta parte. Yo diría que es una simulación. Construyen toda una maquinaria artificial de codificación y decodificación para imitar el comportamiento del O en un lenguaje que no lo entiende de forma nativa. Es como, no sé, intentar explicarle el color rojo a una persona que solo ve en blanco y negro, usando una descripción larguísima de longitudes de onda y vibraciones. Puedes transmitir la información, sí, pero no la experiencia. Funciona en la pizarra, pero el propio artículo admite que este método es completamente inútil en la práctica. Se rompe en el momento en que intentas aplicarlo a un ordenador real con memoria finita. Vale, entonces en un universo infinito, con recursos ilimitados, el O es un truco elegante, pero inútil en la práctica. Pero ¿qué pasa cuando le quitamos ese superpoder? Cuando volvemos a nuestros ordenadores con memoria finita. Me imagino que ahí la cosa cambia radicalmente. Cambia por completo, y aquí es donde el artículo entra en su parte más densa y, para mí, la más importante. En el mundo finito, el de las bases de datos, la planificación logística, la computación real, el truco del infinito ya no sirve. No tienes infinitos códigos postales para guardar tus incertidumbres. Y aquí, de repente, el O vuelve a parecer un superpoder genuino. Y el artículo lo demuestra, ¿no? Dice que hay programas disyuntivos que simplemente no se pueden traducir a programas normales si estamos en un mundo finito. Cuidado, aquí hay que ser muy precisos. No lo demuestra de forma absoluta, y esto es lo más alucinante del artículo. Lo que demuestra es algo mucho más profundo. Que la pregunta ¿son los programas con O más potentes que los normales en el mundo finito? Es, en realidad, la misma pregunta exacta que uno de los problemas abiertos más famosos y difíciles de toda la ciencia de la computación. La pregunta de si NP es igual a CoNP. Para. Frena un momento. ¿Me estás diciendo que una pregunta sobre si usar una palabra en un lenguaje de programación es lo mismo que un problema que vale $1 millón y que lleva décadas sin resolverse? ¿Tienes que explicarme qué es eso de NP es igual a CoNP? Exacto. Es una conexión que te vuela la cabeza. Vamos a intentar desgranarlo. NP es una clase de problemas. Piensa en un sudoku. Resolver un sudoku puede ser increíblemente difícil. Te puede llevar horas. Pero si yo te doy un sudoku ya resuelto, a ti te cuesta muy poco tiempo, es muy rápido, comprobar si mi solución es correcta. Solo tienes que verificar que no se repiten números en ninguna fila, columna o caja. Los problemas NP son así. Difíciles de resolver, pero fáciles de verificar si te dan la solución. Vale.
NP son los problemas con soluciones fáciles de comprobar. ¿Y CoNP? Con EP es la otra cara de la moneda. Son problemas donde es fácil verificar que algo no es una solución. El ejemplo clásico es preguntar, ¿es este número compuesto? Si te digo que el 117 es compuesto, para demostrártelo solo tengo que darte una prueba. 9 por 13. Es una prueba fácil de verificar. En cambio, si te pregunto, ¿es el 113 compuesto? Y la respuesta es no, que es primo, la única forma de demostrártelo es que intentes todas las divisiones posibles y veas que ninguna funciona. Comprobar un no es difícil. Con EP agrupa los problemas donde los noes son fáciles de demostrar con una prueba corta. La gran pregunta, el problema del $1.000.000, es si estas dos clases de problemas, NP y CoNP, son en realidad la misma. La mayoría de los expertos cree que no, que son diferentes, pero nadie ha podido demostrarlo. Increíble. Y este artículo conecta nuestro con todo esto. Directamente. Lo que el artículo consigue demostrar es que si pudieras traducir cualquier programa disyuntivo a un programa normal, en un mundo finito, entonces habrías demostrado que NP es igual a CoNP, y viceversa. Han creado un puente, han dicho, no vamos a resolver este problema monumental, pero os vamos a enseñar que vuestra discusión de diseñadores de lenguajes de programación es en el fondo este mismo problema imposible. Es vertiginoso. Empiezas tirando de un hilo muy pequeño, la sintaxis de un lenguaje, y acabas sujetando el tapiz entero de la complejidad computacional. Es una conexión asombrosa. Pasa de ser una cuestión de diseño de lenguajes a ser una cuestión sobre la estructura fundamental de la realidad computacional. Pero, ¿cómo demuestran ese puente? ¿Cómo miden de forma tan precisa el poder de cada lenguaje para poder decir este equivale a NP y el otro equivale a otra cosa? Aquí llega la parte final de su argumentación, que es la más técnica pero también la que lo ata todo. Para poder comparar cosas tan distintas, usan una especie de traductor universal, una vara de medir estándar en lógica. La lógica de segundo orden. ¿Por qué ese paso extra? ¿Para qué traducir todo a un tercer lenguaje? Porque la lógica de segundo orden es como el Sistema Internacional de Unidades para medir la expresividad. Es un marco de referencia bien conocido y estudiado. Es como si quisieras comparar la potencia de un motor de combustión y un motor eléctrico. En lugar de enfrentarlos en una carrera, mides ambos en una unidad estándar, como los kilovatios. Eso te permite no solo compararlos entre sí, sino situarlos en un mapa junto a todos los demás tipos de motores. Al traducir los programas normales y los disyuntivos a fragmentos de esta lógica, pueden ver sus kilovatios de expresividad. Entendido. O sea que usan esta lógica de segundo orden como si fuera una especie de traductor universal para medir la potencia. ¿Y qué descubren? ¿A qué se traduce cada uno de nuestros lenguajes? El normal y el de Logo. Exacto. Y aquí viene la foto final, la culminación del artículo. Al traducirlos, descubren una correspondencia perfecta. Los programas normales, los del si A, entonces B, encajan como un guante con un fragmento de esta lógica llamado sigma 2.1, que se sabe desde hace mucho que captura precisamente la clase de complejidad NP. Es decir, los programas normales, los del si A, entonces B, son exactamente los que tienen soluciones fáciles de verificar. Vale. El lenguaje simple se corresponde con la clase de problemas NP. ¿Y qué pasa con el lenguaje con el O? Me imagino que da un salto. Da un salto, y uno grande. Demuestran que los programas disyuntivos son equivalentes a otro fragmento más potente llamado Sigma 2, y este fragmento captura una clase de complejidad superior llamada Sigma P2. Para que nos hagamos una idea, si NP es el primer peldaño de una escalera de dificultad que empieza justo encima de los problemas fáciles, Sigma P2 es el segundo peldaño. Es un lugar donde ya ni siquiera estamos seguros de poder verificar las soluciones fácilmente. Es un mundo de problemas demostrablemente más complejos. O sea que ese simple O te sube un escalón entero en la jerarquía de la dificultad computacional. Exactamente. Este mapeo es la prueba definitiva. Ya no es una intuición de que quizás es más fuerte. El artículo proporciona sus coordenadas exactas en el gran mapa de la computación. El diagrama final que incluyen lo resume visualmente a la perfección. Muestra la jerarquía de poder y cómo añadir una disyunción te permite saltar de un nivel al siguiente. Es la demostración de que, al menos en el mundo finito de la computación real, ese O no es un atajo, es un cohete. Para concluir, creo que el viaje ha sido fascinante. Hemos visto que la potencia de un simple O en programación lógica no es una verdad absoluta, sino que depende enteramente del contexto. Es un poder relativo.
Totalmente. Si lo piensas, en mundos infinitos, donde los recursos son ilimitados, ese O es poco más que una comodidad para la programadora, un atajo que puede ser simulado por sistemas más simples, aunque sea de una forma increíblemente enrevesada y, bueno, poco práctica. Pero, en cambio, en los mundos finitos de la computación real, el mundo de nuestros ordenadores, ese mismo O se transforma. Probablemente representa un salto fundamental en la capacidad de expresar problemas complejos. Y digo probablemente porque, como hemos visto, demostrarlo de forma concluyente sería resolver uno de los mayores enigmas de las matemáticas. Para mí, la gran aportación de este material no es tanto la respuesta, que al final es un depende, sino el mapa que traza. Nos enseña a ver las conexiones ocultas, cómo una pequeña decisión en el diseño de un lenguaje, algo que podríamos pasar por alto, está íntimamente ligada a los límites fundamentales de lo que podemos computar. Exacto. Muestra que la teoría de la computación no es solo un ejercicio abstracto, sino que tiene ecos en las herramientas que construimos y usamos todos los días. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otros pequeños detalles en los lenguajes de programación que usamos, en el código que escribimos o incluso en el lenguaje natural que hablamos son en realidad puertas a complejidades mucho más profundas de lo que imaginamos? Este análisis demuestra que la diferencia entre una cosa o la otra puede ser la diferencia entre lo resoluble y lo inexplorado. ¿Qué más se nos está pasando por alto? Gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo. Hasta la próxima.